¿Se acuerdan cuando les dije que un mal final no arruina una franquicia? Bueno, pero ¿qué pasa cuando una se niega a morir? Cuando estiran de más el chicle y se vuelve insostenible. Pues este es el caso de Rick y Morty. ¿Alguien se acuerda cuando su fandom se la vivía diciendo que era una serie para gente intelectual y con un IQ alto para poder entender todas las refes? Quisiera que alguno de ellos saliera a hablar ahora que prácticamente se resume a lo que serían chistes de pedo para la gente que sabe un poco de química. Es que ya ni siquiera se toma en serio ella misma. Hace poco qué bien se siente decir eso. Con el estreno de la nueva temporada, espera, ¿en qué temporada vamos? ¿Qué? ¡9 temporadas! Wow. Para mí esta sería una de las mejores series animadas a la par de Los Simpson, si no hubieran replicado la fórmula que arruinó esta última. 4 temporadas eran más que suficiente, y es tan incómodo como en su momento uno de los villanos con más hype del internet fue rebajado a esto. Se nota mucho la ausencia del co-creador de la serie. Ojo, estoy al tanto de sus actos sospechosamente incorrectos y estoy completamente a favor de que haya sido sacado por estos temas, pero podías perfectamente haber dejado morir la serie ahí. Ya tenía una conclusión bastante buena y con el final de la Ciudadela, ese capítulo tan genial de los Mortys matando zombies, simplemente dejarlo morir por la paz. Porque digo, no es como si estuvieran expandiendo su lore, lo único que están haciendo es irle quitando cada vez más coherencia a ciertas cosas que nos habían explicado antes. Y es que también tratan al público como si fueran retardados. Me pones un capítulo donde a Rick le quitan la cabeza y empieza a explicar que tiene que pegarse rápido a su cuerpo porque puede llegar a morir, pero capítulos antes nos enseñas cómo fue desintegrado casi completamente y el cabrón está chill. Si hay un capítulo que se salva y por poco es el de las vacaciones de Rick, más que nada por cómo sigue abordando la psique del personaje, pero igual 1 o 2 temporadas atrás nos dieron uno así, que bajo mi opinión es buenísimo, que es el mejor capítulo de toda la serie, que es el del hoyo, en el que se recalcan los traumas y no se sabe si salieron o siguen ahí, pero son los únicos capítulos rescatables de todas las últimas temporadas, y esto verdaderamente me enoja porque las primeras son buenísimas, y no porque sean intelectuales o para gente con un IQ muy alto, de verdad esa gente me cae gordísima, es porque la serie es consciente de lo que es, una sátira y lo aprovecha perfectamente, tiene esa combinación exacta entre chistes que no dan risa, rozando lo ridículo, combinado con una historia interesante que va atándote los cabos suficientes para dejarte enganchado, sin necesidad de estar forzando una historia. Capítulos como el del parque de enfermedades son ridículamente buenos, pero eso no quiere decir que me tengas que repetir la misma fórmula 2 veces por temporada. Pero miren, Let Me Cook. Pensaba mucho en hacer este video. Por una parte, incluso llegué a pensar que la serie verdaderamente no era tan buena y que me ganaba la nostalgia de tener 15 años. Por eso, con fines de calidad y para dar un argumento completamente basado en mi opinión, porque sí, al final sigue siendo mi opinión, me vi todas las temporadas desde la primera, volviendo a darle otra pasada a los nuevos capítulos y me di cuenta que efectivamente perdió la magia. Algo dejó de estar ahí, no es nostalgia, se sienten diferentes, los chistes ya no son tan divertidos, cansándote incluso la forma en la que intentan abordar la depresión de Rick, que sí, que es una persona deprimida, y creo que ese es el punto más importante de toda la serie, que te des cuenta de eso, que no debe ser como él, mostrándonos cómo le cuesta formar relaciones, que vive aferrado a su pasado, no escucha a los demás y pese a ser tan listo comete los mismos errores una y otra vez. Muchos amigos, eres muy feliz y todos te queremos mucho. ¡Ay, a la mierda! ¿No funcionó? Sí, funcionó. Pero esto es lo que lo hace un personaje tan bueno. En las primeras temporadas era su magia, era la chispa del personaje. Sabías que estaba mal, pero su carisma hacía que en los momentos donde tenías que empatizar con él lo hicieras. Caso muy similar al personaje de BoJack Horseman, lo cual es un ejemplo perfecto de lo que una serie puede llegar a ser si se acaba en el momento que se tiene que acabar. Porque ese es el problema. Rick Sánchez podría haber entrado en ese podio de personajes bien construidos con una dinámica que concluyó su ciclo en el momento que lo tenía que hacer. Claro, cuando una serie acaba a veces duele y llegas a sentir un vacío muy grande. Me pasó con Avatar, me encantaba tanto el personaje de Zuko que lo pasé mal al ver que su ciclo había terminado en la leyenda de Korra. También duele el hecho de saber que no lo voy a volver a ver en la nueva temporada, aunque ya no sabemos si esta se va a hacer. Pero estoy de acuerdo con eso, sé que el personaje ya cumplió. Desgraciadamente con Rick y Morty no es así, me duele que no sea así. No entiendo que tienen las series gringas en que cuando un producto les funciona lo revientan a más no poder. Ya mencioné Los Simpson, porque no puedo creerlo, si ya viste que la audiencia sigue reproduciendo los capítulos viejos de tu serie, ya no hay que crear más, déjalo morir. Y esperen que no he hablado de Morty. Morty en las primeras temporadas desempeñaba el papel de una especie de guía moral de Rick, combinado con los problemas hormonales que tiene un adolescente. No olvidemos que esta serie es una parodia de Volver al Futuro y funcionaba, tiene su gracia, rozando lo ridículo, y no había un punto en el que no comprendieras que era un adolescente cachondo. Nada que ver comparado al Morty de ahora, que es insoportable y se reduce a ser un llavero de Rick. Perdió completamente el individualismo que lo caracterizaba. Digo, incluso Summer llega a tener más protagonismo que Morty, cuando la serie se llama Rick y Morty, que igual en las primeras temporadas ya se veía que Summer era más respetable
interpretada por su abuelo, pero el personaje de Morty tenía su lugar y se ve que era una dupla, combinaban perfectamente. Ahora solo estamos viendo las aventuras de un señor deprimido y frustrado que carga a todos lados a su nieto como si fuera una mascota. La misma fórmula que en las primeras temporadas, pero llevándola al límite y sin un contexto detrás, porque a pesar de que Morty era enganchado por su abuelo, se sentía su individualidad. El personaje estaba construido de una manera en que todo se sentía orgánico. Ahora no. Pasamos de un Morty que vio como toda su dimensión fue convertida en lo que sea que sean esas cosas, creo que se llamaban Gasorpasorps, teniendo que enterrar a su propio cadáver y vivir el día a día sabiendo esto, a un Morty que está celoso de su versión malvada porque su abuelo y él parece que tienen mejores aventuras juntos. ¿Ves lo ridículo que es? Ya ni siquiera llega a ser chistoso, es incómodo, como si fuera una especie de pareja en vez de una dupla de nieto y abuelo. Tampoco me hagan hablar del capítulo del dragón, que el capítulo del dragón. Y ya que estamos con Morty, como ya mencioné su versión malvada, Morty normal, Morty malvado, ¿qué tan poco amor le tienes que tener a tu serie para hacerle eso a tu antagonista más icónico? Que sí, claro que entendí lo que quisieron lograr, dando a entender que ni ellos mismos lo tomaban en cuenta y que este último fue hecho con el mero propósito de ser una crítica para la gente que sobreanaliza todo, pero cabrón, todo el lore de tu serie en ese momento giraba en torno al personaje. El capítulo de la Ciudadela, todo lo que se había construido detrás de él era gigante, como para simplemente cerrarlo en un capítulo a regañadientes como si hubieran sido obligados a escribirlo. Se sintió como un ten. Ya sé que lo estuviste pidiendo un chingo y aunque fue mi culpa llenarte de expectativas con este personaje, la verdad no me gusta que me presiones con él. Me voy a hacer el ofendido y te haré sentir como un idiota por no entender que el personaje era más que esto, bla 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 bla. Ah, ¿también quieres saber del pasado de Rick? Ahí está, tómalo, maldito fan desesperado. Odio que me apoyes en mi serie, odio que te emocione el fandom, los odio a todos, a todos. Es que de verdad así siento que fue toda la sala de escritores en ese momento. Te tiran por la cara en 20 minutos lo que prometía ser el clímax de toda la franquicia, solo para poder regresar a lo que serían chistes de pedos. Creo que ya saben a qué quiero llegar. Disculpen si alargué demasiado el video, tenía mucho de qué quejarme. Es difícil de creer que empezamos con lo que fue una de las mejores series para adultos en la actualidad, reducida y convertida en lo que es una serie para adultos, pero genérica y del montón, porque así funciona la industria. O mueres cancelada por Netflix o vives lo suficiente para ser sobreexplotada hasta el cansancio. En la época actual de los dibujos animados no hay punto medio.